Hoy platicaremos de Lester Martínez, es un boxeadorazo. Lester Martínez es un guatemalteco de 29 años y la está rompiendo en los pesos supermedianos. Ha peleado en México y en los Estados Unidos, dejando un muy buen sabor de boca entre los aficionados. Lester Martínez ostenta una de las pegadas más devastadoras en los supermedianos. Tiene un récord de 19 peleas ganadas y 16 de esas peleas ganadas las ha ganado por la vía del knockout. Lester Martínez está invicto y el 13 de septiembre en la misma cartelera de Canelo contra Crawford se enfrentará a la más grande prueba que ha tenido hasta ahora en su carrera. Se enfrentará al camerunés naturalizado francés Christian Mbili, quien es el gran favorito para esta pelea según las principales casas de apuestas. Mbili tiene 30 años, es el campeón interino supermediano y ostenta un récord profesional de 29 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut. Está invicto, físicamente mide 1,74 metros con un alcance de 183 centímetros. Lester Martínez físicamente, la verdad, está mascarón. Tiene una estatura de 1,80 metros y un alcance de 183 centímetros. Lester Martínez es mi gallo, es mi favorito para esta pelea. Creo que va a noquear al camerunés. ¿Por qué? Por muchos aspectos, pero sobre todo y el más importante es que Lester Martínez lo desea más. Martínez tiene mucha hambre. Christian Mbili con muy poco se ha mareado. La poca fama que ha conseguido Mbili lo ha mareado, se ha civilizado y eso lo puedes ver en sus redes sociales, donde podemos ver a un Mbili presumiendo su buena vida, su ropa cara, sus relojes de alta gama, así como sus viajes. No creo que Mbili llegue más lejos. En cambio, Lester Martínez está muy enfocado. Es un animal salvaje que quiere destruir a todo aquel que se le ponga en su camino y tiene todo, créanme, tiene todo para hacer historia. Lester Martínez debutó como profesional el 6 de abril del 2019, venciendo por nocaut técnico en el segundo round al ex campeón mundial Ricardo Mayorga. Lester Martínez pelea en una postura ortodoxa y utiliza una combinación de técnicas defensivas. Alterna entre una guardia alta, la high guard, y una Philly shell, dependiendo de su posición en el combate. Cuando avanza, Lester Martínez tiende a mantener una guardia alta o extendida y cuando retrocede adopta más el Philly shell, lo que le permite protegerse mientras busca contragolpes. Martínez es un boxeador muy polifacético, capaz de adaptarse a diferentes situaciones. Puede pelear a la defensiva, puede pelear como contragolpeador, puede pelear como peleador agresivo y en la corta distancia, donde es muy pesado, muy inteligente. Es un infighter muy competente, trabajando bien el cuerpo a cuerpo con ganchos y uppercuts, que son sus favoritos para devastar a su rival. Porque eso sí, Lester Martínez es de esos boxeadores fregones que nos impactan, porque es conocido por sus manos pesadas. Lester tiene una gran capacidad para noquear, como lo demuestra su alto porcentaje de knockouts, 16 de 19 victorias. Su precisión al lanzar golpes, especialmente en contragolpes, le permite conectar con fuerza en momentos clave. Martínez es muy hábil para esquivar la línea central, lo que le permite evitar los golpes rectos de sus oponentes mientras responde con jabs, crosses o combinaciones. Este movimiento tan fluido lo hace muy difícil de golpear limpiamente, muy parecido al estilo del Canelo Álvarez. El estilo de Martínez combina potencia, precisión y adaptabilidad. Su capacidad para alternar entre ser un contragolpeador técnico y un peleador agresivo lo hacen muy peligroso en cualquier escenario. El alto porcentaje de knockouts de Lester Martínez refleja su fuerza, su tenacidad, pero su habilidad para pelear defensivamente y contragolpear con precisión lo distingue como un boxeador muy completo.
Lester Martínez también, que decir de su experiencia amateur, tiene mucha experiencia amateur y eso le ha dado una base sólida en fundamentos técnicos, mientras que su entrenamiento con figuras como Terence Crawford ha afinado su capacidad para leer y explotar las debilidades de sus oponentes. Muchos conocedores del boxeo aseguran que es Lester Martínez el sucesor del Canelo Álvarez en los pesos supermedianos. Eso lo vamos a ver el 13 de septiembre cuando se mida ante Christian Mbili. Si le gana a Mbili, Lester Martínez estaría muy cerca de una pelea contra el Canelo Álvarez, estaría muy cerca por una pelea del campeonato mundial. Mi predicción de la pelea entre Lester Martínez y Christian Mbili es que Lester Martínez noquea a Mbili en el 10º round. Y regálame un like si estás de acuerdo conmigo. Técnicamente Lester Martínez es superior al camerunés y tiene hambre de gloria. Mbili está engolosinado con la fama, con los viajes, con la atención y está obsesionado por pelear contra el Canelo, mientras que Lester va paso a paso, una pelea a la vez, demostrando su paciencia, su tenacidad y su calidad en cada upper y en cada gancho. Lester Martínez dice: despacito que llevo prisa, señores. Lester Martínez es, a mi gusto, uno de los peleadores más importantes en los supermedianos y esta pelea contra Mbili se llevará la noche. Creo que esta pelea será incluso mejor que la pelea del Canelo contra Crawford. Lester Martínez contra Christian Mbili es un manjar para los amantes del boxeo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la opinión del respetable público? ¿Cuál es su pronóstico para este tirazo? ¿Eres del Team Lester o del Team Mbili? Quiero leer su opinión y sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios, y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Vlog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. La suscripción es totalmente gratis y nos ayudas a crecer en YouTube. Este video está dedicado a nuestros suscriptores que nos ven desde Guatemala. Un saludo, hermanos de Guatemala, en especial a Andrés The Truth y a Giovanni Morales 20, quienes nos pidieron este video. Este video es para ustedes. Andrés The Truth escribió: haz un video de Lester Martínez, va a dar un golpe fuerte en la mesa. Y Giovanni Morales 20 escribió: sería bueno, la neta, para que más gente lo conozca, o no lo hará porque es mexa. ¿Qué pasó? No sé si habrá más seguidores de Guate aparte de mí para que haga un video hablando de nuestro orgullo y próximamente campeón. Si no es ahora, pero sí en pocos años más adelante. Y les mando un saludo a nuestros hermanos de Guatemala y gracias por la sugerencia. Este video es el resultado de sus comentarios. Esperemos que haya sido de su agrado y le mando un saludo a todos nuestros suscriptores que nos escriben, a todos nuestros suscriptores que ven nuestros videos hasta el final, que ven los videos completos. Escríbanos con la confianza de que vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes, y si eres de nuestros suscriptores que llegaron hasta el final de este video, por favor házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios para tomarlo muy en cuenta y leerlo en el siguiente video, si Dios. Un abrazo enorme a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y les voy a dejar aquí en la pestaña comunidad una playlist muy buena, llena de anécdotas, peleas históricas y hechos sobresalientes del boxeo mexicano. Disfrútala a continuación y sigue con nosotros.